Nunca consumas jengibre si tienes alguna de estas 5 condiciones. ¡Mucho cuidado! El jengibre, al igual que otras raíces, es una planta beneficiosa para el organismo. Por eso, en la medicina tradicional china, se utiliza desde hace más de 2000 años para el tratamiento de cólicos, diarrea, náuseas, migraña e incluso artritis. A pesar de todos estos beneficios que tiene para la salud, hay personas que podrían ponerse en riesgo si consumen esta raíz. Si te gusta cuidar tu salud y la de tu familia, no te muevas de tu canal y mira este video hasta el final, porque te diremos quiénes tienen contraindicada la ingesta de esta raíz. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. Esta raíz se ha popularizado por su sabor y por sus efectos para la salud, como el alivio de malestares digestivos, la pérdida de peso, la prevención de enfermedades respiratorias y de padecimientos degenerativos. Pero también se usa para aliviar las náuseas, como antiinflamatorio, contrarrestar la gastritis, flatulencias o diarrea, acelerar el metabolismo, aumentar la libido, mejorar la circulación, combatir las migrañas, para calmar los dolores menstruales, reforzar las defensas y ayudar a conciliar el sueño. Si bien la mayoría puede beneficiarse de sus nutrientes, el jengibre también tiene contraindicaciones. Por lo tanto, hay personas que podrían sufrir consecuencias nocivas si agregan este ingrediente a su alimentación cotidiana. Antes de que conozcas quiénes no deben tomar jengibre y por qué, tómate unos segundos para suscribirte a tu canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestros útiles consejos. Veamos de inmediato cuáles son los casos en los que se recomienda no usarlo. Toma nota. Número 1. Mujeres embarazadas. Aunque el jengibre reduce los vómitos y las náuseas matutinas asociadas al embarazo, su uso podría ser peligroso. El jengibre está contraindicado en mujeres cerca del parto, con antecedentes de aborto espontáneo, sangrado vaginal o trastornos de coagulación debido a riesgo de hemorragia. En caso de utilizarlo para las náuseas matutinas, se recomienda un consumo máximo de 1 gramo, dividido a lo largo del día. Los niños menores de 2 años no deben comer jengibre. Después de esa edad, puede usarse en dosis bajas como remedio para las náuseas, calambres y dolores de cabeza. Número 2. Personas con trastornos hemorrágicos. El jengibre aumenta el riesgo de hemorragia en personas que toman medicamentos anticoagulantes debido a sus efectos vasodilatadores. Tampoco se sugiere su ingesta si sufres de trastornos como la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand. Las personas que padecen hemofilia tienden a sangrar por periodos prolongados, ya que no tienen un factor de coagulación que controle ese sangrado. Los afectados sufren sangrados excesivos por la nariz, en las encías, por cortes pequeños y después de las cirugías. Al estimular la circulación sanguínea, el jengibre podría provocar un choque en los pacientes con hemofilia, así que por ningún motivo está indicado su consumo. Número 3. Personas con enfermedades cardíacas. El jengibre ayuda a desbloquear los vasos sanguíneos. Sin embargo, consumir jengibre de manera excesiva podría causar efectos inversos. Se sugiere tomarlo por periodos no más de 4 días y descansar una semana. No se aconseja el consumo de jengibre si consumes algún fármaco bloqueante de los canales de calcio como tratamiento para la hipertensión, la angina en el pecho y la arritmia cardíaca, porque el jengibre incrementa los efectos hipertensores de estos medicamentos y podría causarte visión borrosa, confusión, mareos, fatiga, debilidad, vómitos e incluso desmayos. Número 4. Personas con bajo peso. Sin duda, uno de los beneficios más reconocidos del jengibre es su efecto adelgazante. El jengibre es un supresor del apetito. También estimula el metabolismo y quema grasa, así que si tu objetivo es aumentar masa muscular y peso, evítalo. Número 5. Diabetes. En realidad, el jengibre no es el problema, pues tiene un bajo índice glucémico, así que no altera el nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, si el paciente se encuentra bajo tratamientos como inyecciones de insulina, debe evitarse. En este caso, lo recomendable es consultarlo con un especialista para que modere la cantidad de medicamentos y de esta manera poder disfrutar de los beneficios del jengibre. Recomendaciones para consumir jengibre. Para evitar caer en las contraindicaciones del jengibre, es imprescindible que los utilices en pequeñas porciones para darle sabor a los platillos o como un ingrediente más en las ensaladas.
Lo mejor es comprarlo fresco porque contiene más cantidad de gingeroles. Al comprarlo en polvo es importante que verifiques que sea de origen orgánico para evitar que contenga pesticidas. Por otra parte, se puede guardar sin pelar hasta por 6 meses, siempre y cuando se mantenga en refrigeración, en envases de vidrio y lejos de la luz solar. ¿Te han quedado claras las contraindicaciones del jengibre? No esperes más, ayúdanos compartiendo este video con todos tus amigos y familiares para que ellos también se enteren. No te olvides suscribirte a tu canal Documentales Universales Sin Límites. Dale me gusta también. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fabiola Rodríguez y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!